Una tarde, mi hermano dejó a 2 niños en la puerta de mi casa, y unos meses después apareció vestido de traje, ante un juez, diciéndome tranquilamente que yo le había robado a sus hijos. Escuchando la grabación del juicio, todavía estremeciéndome. Siempre me tuvo celos. No tenía hijos, y veía a los 2 niños como una oportunidad para tener una familia sin tener que quedarse embarazada. Así que se inventó la historia de que yo los había abandonado. Si alguien solo escuchara la mitad de la historia, podría creerla. Pero la verdad comenzó un martes cualquiera. En mi pequeño apartamento de 3 habitaciones en las afueras de Madrid, tenía 33 años, vivía sola y trabajaba a distancia para una empresa de contabilidad. Mi vida era como la de muchas otras mujeres solteras que puedes encontrar en cualquier ciudad de España. Me levanto por la mañana, preparo café, abro el portátil, me reúno con clientes. Por la noche apago el ordenador, caliento comida precocinada, enciendo Netflix para que la casa sea menos silenciosa. Compré este piso con la ilusión de tener una familia pequeña. 2 habitaciones para los niños, un estudio, cenas animadas y risas. Pero año tras año, el único sonido que resonaba en la cocina era el de los cuchillos golpeando los platos y el de mi cuchara removiendo el café. Mis amigos se casaron, tuvieron hijos, se mudaron a Málaga, Valencia y más lejos. Yo seguía aquí, a medio camino entre la estabilidad y el vacío. Esa tarde, estaba sentada frente al ordenador, enfrascada en una interminable hoja de cálculo de Excel, cuando sonó el timbre. Sonó insistentemente, con prisa, como si quien llamaba estuviera impaciente. Fruncí el ceño, pensando que sería el cartero o algún vecino que necesitaba algo, y me levanté para abrir la puerta, con la vista fija en la pantalla del móvil. No esperaba ver a mi hermano, menos aún esperaba ver a 2 niños de pie a cada lado de él. Lucía, mi sobrina, tenía 5 años y el pelo enredado, como si no lo hubieran peinado en días. Diego, de 3, abrazaba un conejo de peluche tan sucio que su color original era irreconocible. Ambos llevaban suéteres finos, que no abrigaban lo suficiente para el viento fresco de principios de primavera en Madrid. Mi hermano apoyó las manos en el marco de la puerta y forzó una sonrisa. «Tienes que cuidarlos por mí». Miré y respondí: «¿Qué? ¿Es? ¿Es de noche? ¿Qué necesitas?». Me miró y supe de inmediato que esto no era ninguna broma. En sus ojos se reflejaban ese cansancio, pánico y egoísmo tan familiares que yo conocía demasiado bien. «Esta noche no. Por un tiempo. Yo tengo que irme. No puedo soportarlo más». «¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo?». Oí que mi voz se elevaba. Se inclinó para mirar a Lucía, le tocó el pelo revuelto y habló con mucha calma, como si estuvieran hablando de un cambio de turno. «Volveré cuando tenga 18 años». Tardé unos segundos en comprender lo que eso significaba. 18. Ella tenía 5, es decir, ¿13 años? Casi grité. «Estás loco. Es tu hijo, no algo que puedas dejar guardado y luego reclamar». «It's some the Mormon 90s». Se encogió de hombros. «No los abandoné. Los dejé con mi familia. Contigo. Tú tienes una casa, un trabajo estable, trabajas a distancia, siempre dijiste que te gustan los niños». Quise abofetearlo para que volviera a la realidad, pero mis manos solo apretaron el marco de la puerta hasta que se pusieron blancas. «¿Y mamá? ¿Sabe algo de esto? ¿Y la madre biológica de los niños? ¿Y los servicios sociales? ¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Puso los ojos en blanco. «Mamá solo me sermonea y me hace sentir peor. Y su madre, ya sabes, hace mucho que falleció. No puedo más, Elena. Me ahogo. Necesito libertad. Necesito escapar. Eres la única que puede ayudarme». «¿Ayudarte? ¿Asumiendo las consecuencias?». Rechiné los dientes. En ese momento, Lucía, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente tiró de mi manga. Me miró con los ojos oscuros por la falta de sueño, su voz tan baja que casi no pude oírla. «Tía, no nos echarás, ¿verdad? No nos dirás, heveos a otro sitio como papá, como mamá». Había un cansancio, una especie de agotamiento que los niños no deberían experimentar, pero lo vi en sus ojos. Cansado de tener que adivinar constantemente qué adulto desaparecería de su vida al día siguiente, sentí como si algo se quebrara en mi pecho. «Me giré para mirar a mi hermano». «¿Qué le dijiste?». Evitó mi mirada. Simplemente les dije que se quedarían con su tía por un tiempo.
¿Hasta los 18 años lo llamas un tiempo? Comenzó a retroceder, como alguien que teme verse obligado a asumir responsabilidades de nuevo. Me tengo que ir, Elena. Tengo cobradores de deudas. Tengo cosas que atender. Encárgate tú de ellas. Yo te enviaré el dinero. Me reí con amargura. ¿Tú? ¿Enviar dinero? ¿Con qué? Con tu guitarra. Pero por mucho que le dijera, él seguía retrocediendo hacia las escaleras. Gracias, de verdad. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin abrazo, sin beso de despedida, solo un saludo fugaz con la mano, como si abandonara una reunión aburrida. Lucía se quedó paralizada. Diego empezó a llorar, aferrado al conejo de peluche con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Oí sus pasos alejarse escaleras arriba, y entonces la puerta principal del edificio se cerró de golpe. En Madrid, la tarde transcurría con normalidad. Pasaban coches, sonaba música en el bar de enfrente, los vecinos charlaban en español y reían. Nadie sospechaba que un hombre acababa de dejar a sus 2 hijos en el tercer piso de un edificio antiguo. Me quedé de pie en la puerta, con una mano sujetándola abierta y con la otra agarrando con fuerza la mano de Lucía. Una serie de preguntas me pasaron por la cabeza. ¿Debo llamar a la policía? ¿Llamar a los servicios sociales? ¿Llamar a mi madre? ¿Denunciarlo? ¿O cerrar la puerta y fingir que hoy nunca existió? Pero Lucía volvió a preguntar, esta vez con más claridad, con más temblor. Tía, si vamos a tu casa, entonces, ¿tenemos que irnos? Me tragué las maldiciones que había preparado para mi hermano. Me arrodillé a la altura de los ojos de los niños y los acerqué a mí. No, al menos, no ahora mismo. Entra. Primero, comamos algo para calentarnos el estómago. Cerré la puerta tras ellos y oí girar la cerradura. Fue un sonido tenue, pero resonó como el pestillo de una nueva vida que se cerraba. En aquel momento, pensé que lo más difícil era responder a las preguntas de los 2 niños que estaban en la puerta. No imaginaba que aquella noche sería solo el preludio de una decisión aún más terrible, entre llamar a los servicios sociales para que lo hagan bien o aceptar convertirse en una madre involuntaria, enfrentándose sola a todo el sistema. Y a partir de esa noche, mi vida dio un giro que jamás imaginé. No recuerdo cuándo cerré la puerta. Lo único que sé es que cuando regresé a casa, los 2 niños estaban de pie en medio de la sala, como 2 pequeñas sombras en mi apartamento, que ya de por sí era silencioso. Durante unos segundos, mi casa seguía igual. Sofá gris, escritorio con la pantalla del portátil encendida, taza de café a medio terminar, archivo de Excel abierto. Pero en medio de toda esa familiaridad, había 2 pequeñas vidas a las que no sabía por dónde empezar. Tía, tenemos hambre. La voz de Lucía era débil pero firme. Diego se limitó a abrazar al conejo sucio, chupándose los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Al mirar dentro, se me cayó el alma a los pies. Yogur, jamón, huevos, vino blanco, conservas y un limón arrugado. En la despensa había pasta, café y galletas para adultos. Nada estrictamente apto para niños. De acuerdo, murmuré para mí mismo y para ellos, paremos por hoy. Herví la pasta, la partí en trozos y la mezclé con mantequilla y queso. Puse 2 platitos en la mesa. Lucía los miró fijamente, como si no pudiera creer que fueran para ella. ¿Puedo comer? Por supuesto. Esta es mi casa. Aquí, si tienes hambre, comes. Esa es la regla. Eso suena bien. Pero me temblaban las manos al sostener la cuchara. Nunca le había dado de comer a nadie más que a mí misma. Diego comía con avidez, casi sin respirar. La forma en que acercaba su rostro al plato, cubriéndolo con su bracito como si temiera que alguien se lo arrebatara, me heló la sangre. Lucía comía más despacio, guardando a escondidas unos bocados en el bolsillo de su suéter cuando creía que no la veía. ¿Qué estáis haciendo? Por si acaso... No hay otro momento, susurró. Una niña de 5 años que ya sabía acumular cosas como si hubiera pasado hambre durante muchas temporadas. No sabía si llorar o enfadarme primero. ¿Enfadarme con quién? ¿Con mi hermano? ¿Con mi madre? ¿Conmigo misma, por no haber prestado más atención las veces anteriores que nos vimos? Después de cenar, los llevé a la habitación de invitados, la habitación que mentalmente había llamado el futuro salón, donde imaginaba poner literas para los niños que nunca llegarían. Hoy,
Se ha hecho realidad más rápido de lo que pensaba, pero de una forma retorcida que no deseaba. Dormiremos aquí esta noche. Rebusqué en el armario un juego de sábanas nuevas y las extendí rápidamente. Nada de mantas con dibujos animados, ni almohadas mullidas, solo sábanas blancas y una manta gris, cosas que, en mi imaginación, a estos dos niños jamás se les había permitido tocar. Apagué las luces de la casa. En cuanto encendí la luz del dormitorio, Lucía gritó, «No». El grito fue pequeño pero agudo, como cristales rotos. Diego se aferró de inmediato a su manga, con los ojos muy abiertos. Me sobresalté y volví a encender la luz. «¿Qué te pasa, cariño? Solo apago la luz para dormir». La chica negó con la cabeza enérgicamente, respirando con dificultad como si acabara de correr una maratón. «¿No puedes apagarlo todo? No dejes que esté tan oscuro como la casa antigua. ¿Qué tal si vamos a la casa vieja esta noche?», dije, mientras me sentaba junto a la cama, bajando la voz. Lucía bajó la mirada hacia sus pies, con el pecho aún agitado. En la oscuridad sucedió algo malo. Papá dijo que estábamos haciendo ruido. Entonces llegaron unos desconocidos. Estaban bebiendo, fumando, hablando mal. Papá nos dijo que nos quedáramos en un rincón, que apagáramos todas las luces y que no lloráramos. Si llorábamos, papá se enojaría. Cada palabra salía de su boca como pequeñas piedras, pero caía en mi corazón pesada como un martillo. Respiré hondo. Nadie está aquí para molestarte. Nadie está aquí para regañarte por llorar. Pero si te sientes más segura con la luz encendida, la encenderemos. ¿De acuerdo? Encendí la luz del pasillo y dejé la puerta del dormitorio entreabierta. Luego rebusqué en el armario una pequeña lámpara de noche con forma de estrella que había comprado hacía tiempo para mi futuro salón, algo que pensé que acumularía polvo durante unos años más. Hoy tenía un propósito. Cuando las cosas se calmaron un poco, noté un ligero olor a amoníaco en la habitación. Diego se había orinado encima. Tenía la cara roja y los labios apretados, como si esperara que lo regañaran. «Está bien», dije rápidamente, antes de que afloraran los malos recuerdos. «Vamos a ducharnos, pequeñito». Bañar a un niño de 3 años era una cosa. Bañar a un niño de 3 años con la piel roja y sangrando por falta de cuidado era otra muy distinta. Diego gritó cuando el agua le tocó, acurrucándose. Lucía se quedó de pie en la puerta del baño, agarrada al marco, observando con lágrimas en los ojos. «En la casa vieja, si lloraba, papá decía que era molesta», susurró la niña. «Papá decía que era traviesa». Apreté los dientes, intentando mantener la calma en mi voz. «Aquí, si estás herido, puedes llorar. Si tienes miedo, puedes hablar. Aquí, nadie se arruina por llorar». Pero cuando finalmente nos metimos en la cama, con los ojos entrecerrados pero los cuerpos aún tensos, me tocó a mí derrumbarme. Regresé al salón y miré mi casa, sin reconocerla ya. Todos los muebles seguían siendo míos, pero el espacio nos pertenecía a los tres. En el silencio, oí el ruido de los autobuses que pasaban, gente hablando español en la calle, el tintineo de las cucharas contra las tazas de café en algún bar de la esquina. Madrid seguía viviendo como cada noche. Y yo me encontraba en medio de una nueva vida, sin un mapa. Abrí mi portátil. Me temblaban los dedos sobre el teclado. Google aparece en blanco, esperando a que escriba mi pregunta. Custodia de emergencia Sobrinos España. ¿Qué hacer si mi hermano abandona a sus hijos? Servicios sociales. Abandonar niños, responsabilidades. Aparecieron una serie de artículos, foros y sitios web gubernamentales. Las palabras eran frías. Si sospecha que un menor está siendo víctima de negligencia, llame inmediatamente a servicios sociales. En ausencia de un tutor legal, intervendrá el Estado. It's something redder. It's something life. Entre las incontables pestañas que abrí, hubo una frase que me hizo estremecer. Si cuidas niños sin reportarlo, podría ser considerada obstrucción a la justicia o incluso ser investigada. Genial, pensé. O los entrego al sistema o me convierto en objeto de investigación. Inconscientemente, abrí otra pestaña. Historias de niños separados en el sistema de bienestar social. Fotos, historias y comentarios de personas que crecieron en los centros de acogida. No todos son malos, pero muchos hablan de hermanos separados, mudándose constantemente, sin que nadie se quedara el tiempo suficiente para ser llamado hogar. Miré hacia la puerta del dormitorio, entreabierta,
Desde donde estaba sentada pude ver dos pequeñas figuras en la cama, Lucía y Diego, tumbados muy juntos, con el brazo de ella rodeando el cuerpo de su hermano como último refugio entre ella y el mundo. Recordé la Navidad pasada. Mi hermano los llevó a cenar a casa de mi madre. Noté que su ropa estaba un poco sucia, su cabello desaliñado y tenían ojeras. Pensé, debe estar ocupado. Me reí, les di juguetes, luego volví a mi apartamento limpio y tranquilo y me dije, eso no es asunto mío. Ahora los niños yacen en mi habitación futura, no en mi imaginación, sino en carne y hueso, con todas las cicatrices que la indiferencia adulta ha dejado en ellos. El teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla se iluminó. Había encontrado el número de servicios sociales, solo tenía que pulsar llamar. Cogí el teléfono. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón verde. Tengo que seguir las reglas, dijo una voz en mi cabeza. No eres mi madre, no tienes experiencia, tienes que pagar el alquiler, la luz y el agua. Otra voz obviató. Pero si llamas, se los llevarán. Quizá los separen, quizá los trasladen de casa en casa. ¿Puedes dormir tranquilo sabiendo que fuiste tú quien empezó todo esto? Me quedé allí sentada, atrapada entre dos corrientes de pensamiento, como una barca pequeña a la deriva. Por un lado estaban el debido proceso, la seguridad jurídica. Por el otro, dos niños que se habían atrevido a creer que un adulto no les cerraría la puerta en las narices. Echo de menos a mi madre. Si la llamara ahora, ¿qué me diría? Eres la hermana mayor, tienes que ayudarla, está pasando por una crisis. We have to raid. Escuché esa frase cuando era pequeña, cada vez que mi hermano causaba problemas. Colgué el teléfono. Solo una noche, me dije. Una noche para que duerman tranquilos, coman bien y no les griten. Mañana lo resolveremos. Volví a mi ordenador portátil, esta vez escribiendo no servicios sociales, sino cómo hablar con niños abandonados, signos de trauma en los niños, cómo hacer que los niños se sientan seguros. Aparecieron artículos extensos e instrucciones de psicólogos. Leía con dificultad, con los ojos irritados por el cansancio y la culpa. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada. Entré en la habitación. La luz del pasillo seguía siendo de un amarillo suave. Lucía seguía tumbada de lado, mirando a su hermano, con los ojos entrecerrados, como si estuviera medio dormida. Diego sujetaba con fuerza al conejo, estremeciéndose y gimoteando de vez en cuando. Me quedé allí, preguntándome. Hacía 12 horas era una mujer soltera preocupada por los plazos de entrega del trabajo y el pago de las facturas. Ahora, ¿qué era? ¿Una niñera? ¿Una madre a regañadientes? ¿O simplemente una tonta que se había atado a 2 vidas diminutas sin tener ni idea de lo que le depararía el futuro? No tenía respuesta. Solo que en ese momento una cosa estaba clara. No puedo ser la tercera persona en abandonarlos. Cerré la puerta, dejándola entreabierta tal como me había pedido Lucía. Luego volví a la sala, me senté en la silla y me presioné la mano contra la frente. El ruido del tráfico en las calles disminuye gradualmente. Madrid se sume poco a poco en el silencio. Y yo permanezco despierta, con la mirada fija en artículos sobre traumas, sobre responsabilidad, sobre vidas truncadas a temprana edad. La decisión de solo una noche la tomé casi a las 3 de la madrugada, en un estado de agotamiento físico y mental, y fue quizás la decisión más impulsiva de mi vida, por lo demás, cautelosa. Ni me imaginaba que aquella noche fatídica daría pie a una larga serie de días en los que mi trabajo, mi dinero, los sueños de mi vida, todo estaría supeditado a 2 nombres, Lucía y Diego. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol madrileño entraba a raudales por las ventanas, los 2 niños corrían por la casa, llorando y riendo, pidiendo comida, pidiendo ver la televisión, llamando tía, tía, sin cesar. Me di cuenta. La noche caótica había terminado, pero aquello era solo el comienzo de una nueva vida, una vida en la que, cada día, tendría que aprender a ser a la vez adulta y un refugio seguro para 2 niños demasiado acostumbrados al abandono. Y es entonces cuando comienza el verdadero modo de supervivencia. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 7 de la mañana como de costumbre. Pero mi vida ya no era cotidiana. En lugar de correr las cortinas, preparar café y encender el ordenador como de costumbre, me despertaron los llantos de Diego y los susurros de Lucía en el pasillo. «Shh,
no llores tan fuerte, papá se va a enojar. Ay, no, papá no está aquí. Su comentario tibio resonó en mi cabeza toda la mañana. Revolví la cocina, intentando pensar en algo que se pareciera a un desayuno decente. Al final, improvisé una solución: tostadas, mantequilla y un poco de mermelada. ¿Sin cereal, tía?, preguntó Lucía expectante. Abrí el armario, miré las filas de frascos de especias, pasta, café, y luego sonreí con incomodidad. Iré al supermercado esta tarde. Paremos hoy. Diego no preguntó. Simplemente se quedó allí sentado, con la mirada fija en el pan que tenía en la mano, mordiéndolo constantemente como si temiera que alguien se lo arrebatara. A las 9 en punto, tuve una reunión en línea con un cliente importante. Los senté a los dos frente al televisor con algunos videos infantiles en YouTube y les dije: tengo que trabajar. ¿Está todo bien? Llama si necesitas algo, pero no grites, ¿de acuerdo? Los primeros 5 minutos fueron bien. En el 6.º minuto, Diego gritó pidiendo el control remoto. Lucía entró corriendo a la oficina, llorando y diciendo: tía. Cambió a un video de terror. En la pantalla, el cliente de Barcelona frunció el ceño. Elena, ¿hay algún problema? Solté una risita forzada, apagué el micrófono y volví a apagar el fuego de la guerra en el salón. Cuando regresé a la pantalla, las diapositivas de la presentación saltaban sin control, los clientes hablaban en privado, y mi jefe miraba fijamente a la cámara con una expresión que me resultaba demasiado familiar. Frustración, intentando mantener la calma. Al final de la reunión me llamó aparte. Elena, tenemos que hablar seriamente. Entregaste tarde 2 informes la semana pasada y la reunión de hoy fue muy ruidosa. ¿Qué pasó en casa? Tragué saliva. Mi hermano dejó a los 2 niños. Los estoy cuidando temporalmente. ¿Cuánto tiempo? Una pregunta sencilla que no puedo responder. No sé. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entiendo que estás en una situación difícil, pero el trabajo tiene que continuar. O encuentras la manera de cuidar a los niños durante tu horario laboral, o tenemos que hablar de reducir tus horas o incluso tomarte un descanso. No puedes ser niñera a tiempo completo y contable a tiempo completo. Dividen. Asentí con la cabeza, sabiendo que no podía verme. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada frente a la pantalla, con la sensación de que me habían quitado el suelo de debajo de los pies. Esa tarde, llevé a los 2 niños a Mercadona. Miraban todo como si estuvieran en Disneylandia. Los estantes de pasteles, los de dulces, los de yogures. Sus ojos se iluminaban. Tía, ¿esto está bien? ¿Y esto? ¿Y esto? Quise decir que no, explicarles lo del presupuesto, las tarjetas de crédito, cómo se había repartido el sueldo de este mes al detalle. Pero al ver a Lucía coger el yogur y volverlo a dejar rápidamente como si temiera que la regañaran, y a Diego aferrarse a la caja de cereales con forma de animal, no pude soportarlo. Mi carrito de la compra está a rebosar. Leche, cereales, fruta, yogur infantil, pañales, toallitas húmedas, ropa interior, pijamas, cepillos de dientes, pasta de dientes de fresa. En la caja, la cuenta supera los 400 euros. Se me heló la sangre. Le sonreí levemente a la cajera y pasé la tarjeta. El datáfono giró durante unos segundos, como si quisiera torturarme los nervios, y luego mostró: aprobado. ¿Ahora somos ricas, tía?, preguntó Lucía, mirando la gran bolsa llena de cosas. Me reí. No, todo lo contrario. Pero al menos no pasaremos hambre esta noche. Esa noche, después de acostarlos, abrí mi aplicación bancaria. El saldo aparecía más bajo de lo que esperaba. Revisé mi lista de gastos: alquiler, luz, agua, internet, seguro, tarjetas de crédito. Se añadieron nuevos gastos: comida para bebés, artículos para el bebé, y más adelante, escuela y atención médica. Una cruda verdad me golpeó. Si pierdo mi trabajo, pierdo este apartamento. Si pierdo el apartamento, pierdo a mis 2 hijos. Apoyé la cabeza contra la pared, sintiéndome por primera vez verdaderamente atrapada entre ser una buena persona y sobrevivir. Las semanas siguientes fueron un ciclo extraño. Por la mañana me preocupo por las comidas, visto a los niños, seco sus lágrimas y lidio con sus rabietas por camisetas que les pican o pantalones que les parecen feos. Por la tarde,
Aprovecho para responder correos y hacer cálculos mientras las canciones y los juguetes de los niños resuenan en el suelo. Por la noche, lucho con la hora del baño. Diego le tiene miedo al agua, Lucía a que se cierre la puerta y luego intento trabajar unas horas extra mientras duermen. En los escasos momentos de tranquilidad, Lucía comenzó a contar más sobre la casa vieja. Su historia nunca estaba completa, solo fragmentos que se unieron para formar una imagen que no quería creer que fuera cierta. Un día, papá se olvidó de ir al supermercado. Tenía tanta hambre que tuve que arrastrar una silla para alcanzar el pan del estante de arriba. Me caí y me golpeé la cabeza contra el suelo. Papá me dijo que era tonto y molesto. Una vez llegaron los amigos de mi papá. Estaban bebiendo cerveza, fumando algo y riendo a carcajadas. Mi papá nos dijo que entráramos en la habitación, apagáramos las luces y no saliéramos. Yo tenía miedo, pero si lloraba, mi papá me regañaba. Diego no dijo nada. Simplemente escondía galletas, fruta e incluso restos de sándwiches debajo de las almohadas, en los cajones, detrás del sofá. Descubrí al limpiar la casa que la comida estaba seca o enmohecida. ¿Qué estás haciendo, pequeñito? Por si acaso, no queda nada después. No supe cómo reaccionar, salvo abrazarlo con fuerza, sintiéndome culpable y a la vez arrepentida por no haber mirado con más atención antes. La tercera semana, Diego tuvo fiebre. Fiebre alta, calor y sudor, temblando de frío. Rápidamente pedí cita en el centro de salud cerca de casa. La sala de espera estaba llena de padres, madres con bebés en brazos, padres con bebés en brazos, parejas turnándose para calmar a sus hijos. Yo era la única adulta sola con 2 niños que no eran míos. Me sentí completamente fuera de lugar. El pediatra, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso, sonrió a los niños. Examinó primero a Diego, confirmó que solo era una gripe y le recetó un medicamento. Pero luego miró a Lucía y le preguntó: ¿Y la chica? ¿No se ha hecho un chequeo médico últimamente? Me puse rígido. Él está viviendo conmigo temporalmente. Mi hermano, le conté brevemente cómo abandonó a los niños. Lo llevé al médico porque estaba preocupada, pero desconozco su historial médico. El rostro del médico cambió. Comenzó a examinar más detenidamente, pesando, midiendo, examinando la garganta, revisando la piel y los dientes, hojeando los registros en la computadora. Tienen un peso muy inferior al normal, dijo lentamente. Y en cuanto a la vacunación, está rota. Han pasado 2 años desde la última vacuna. Tiene 3 caries y le duelen los dientes desde hace mucho tiempo, pero nadie se los ha tratado. Siento que soy yo quien está siendo condenado, aunque fui yo quien los trajo aquí. Pero solo los tuve durante unas semanas. Antes de eso. Entiendo, interrumpió, con voz ya no tan amable. Pero soy médico. Estoy obligado a informar a los servicios sociales sobre cualquier señal de abandono prolongado. Hace usted lo correcto al traerlos aquí. Pero legalmente, usted no es su tutor legal. Su padre puede venir a llevárselos mañana y nadie puede impedírselo. Se me cayó el alma a los pies. Doctor, ¿qué quiere decir? Me vi obligada a presentar una denuncia. Servicios sociales se pondrá en contacto con usted. Necesitan investigar y determinar qué es lo mejor para los niños. Me llevé las manos a la cabeza. Me invadió una sensación de traición irracional. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero ¿por qué era yo la única que no le había dado la espalda a quien tenía que dar explicaciones? 3 días después, Servicios Sociales llamó a la puerta. Una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y una placa con el nombre Patricia, apareció en la puerta con una carpeta en la mano. Su voz era uniforme y clara, como si hubiera pronunciado esas palabras cientos de veces. Tenemos un informe del pediatra. Necesito ir a ver la casa y hablar con usted y los niños. Arviras. Arviras process they had. Recorrió la casa, abrió el refrigerador, anotó el contenido, miró el dormitorio, la ropa de cama, los juguetes, revisó el baño, observó la forma en que los niños se aferraban a mí. ¿Cuánto tiempo hace que los tienes? Casi 3 semanas. ¿Por qué contactas con el sistema ahora? Esa pregunta fue como un cuchillo, porque tenía miedo de que si lo denunciaba inmediatamente, los ingresarían al sistema, los separarían unos de otros, los trasladarían de un lugar a otro. Ya han sido abandonados bastante. Patricia me miró más tiempo de lo habitual. No con frialdad, pero tampoco con compasión. Entiendo tu miedo,
Pero desde nuestra perspectiva, eres una adulta que acogió a 2 niños que no eran tuyos, los mantuvo durante 3 semanas sin decírselo a nadie. Como ves, todo depende de cómo lo cuentes. Mi corazón se encogió de nuevo. Mi hermano había abandonado al niño y desaparecido. Pero si regresaba, legalmente seguiría siendo el padre legal, y yo solo sería la tía tonta que tendría que lidiar con las consecuencias. Patricia se sentó a la mesa de la cocina y abrió el archivo. Esta es la realidad. Legalmente, los 2 niños están ahora bajo la custodia de su padre. Si él viene mañana y exige llevárselos, usted no tiene derecho a impedírselo. Lo único que puede hacer es llamar a la policía y a los servicios sociales, pero únicamente para garantizar el procedimiento. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero protegerlos?, pregunté con la voz ronca. Debes solicitar la custodia de emergencia. Eso significa que tienes que seguir un proceso legal, contratar un abogado, demostrar que tu hermano no es apto para ser padre y demostrar que tú eres capaz de criarlo. Costará dinero, llevará tiempo y no hay garantías. It's not committed to the port. Era como si alguien estuviera leyendo el veredicto sobre mi futuro. Mis ya frágiles finanzas estaban a punto de ser destrozadas por los honorarios legales, y mi ya escaso tiempo ahora se dividía entre el tribunal, las entrevistas y las evaluaciones psicológicas. Miré hacia el salón, donde Lucía coloreaba y Diego jugaba con los coches de juguete que acababa de comprar en el supermercado. Mi pequeño apartamento parecía un campo de batalla entre adultos y niños, entre hojas de cálculo de Excel y lápices de colores, entre la ley y el corazón. Patricia cerró el archivo. Redactaré un informe. Habrá evaluaciones adicionales, posiblemente una visita domiciliaria y una entrevista psicológica. Puedes prepararte con antelación. Busca un abogado. Reúne pruebas de la negligencia de tu hermano. Si de verdad quieres luchar por estos 2 niños, lo necesitarás todo. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa volvió a quedar en silencio. Hace 3 semanas, mis problemas eran los plazos de entrega, las facturas y la soledad que sentía los sábados por la noche. Hoy, mi problema son 2 hijos que podrían ser arrebatados de mis brazos en cualquier momento. Y una batalla legal que nunca pensé que tendría que afrontar en mi vida. Miré a mi alrededor en el apartamento y vi una cosa con claridad. Mi antigua vida se estaba desmoronando, pero en medio de esos escombros, algo nuevo se estaba formando. Algo tan aterrador y tan precioso que no pude evitar luchar por ello. Y para luchar, necesitaré aliados, abogados y personas que parecen pertenecer al pasado, como Jenna, la exnovia de mi hermano. No tenía ni idea de lo que me depararía la vida cuando la llamé, pero supe que desde el momento en que Patricia salió por la puerta, cuidar a los niños durante unas semanas se había convertido oficialmente en mi batalla por la maternidad. Una tarde, mientras llovía a cántaros en Madrid, llamé a Jenna. Al terminar la llamada, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Él? ¿Te los dejó? ¿En serio? La voz de Jenna sonaba tensa. Él mismo dijo que volvería cuando Lucía tuviera 18 años. Otro silencio. La oí suspirar profundamente. Siempre ha sido malo, pero tan malo. Elena, ¿vas a luchar por los niños? Lo único que has hecho desde el primer día, ¿no es luchar? Intenté reír, pero mi risa sonó como si estuviera a punto de llorar. Jenna me pidió que nos viéramos en un pequeño café en el centro de Madrid. Cuando llegó casi no la reconocí. Habían desaparecido las ojeras. Había desaparecido el andar tímido que caracterizaba la vida de mi hermano. En su lugar, era una mujer delgada pero fuerte, como una enredadera que acababa de escapar de una pared podrida y se aferraba a la luz. Relató un año viviendo en un apartamento pequeño con mi hermano y mis 2 hijos. Trabajaba turnos de 10 a 12 horas. Llegaba a casa a cocinar, lavar la ropa, ducharme y acostarlo, mientras él estaba absorto en sus sueños musicales y su ruidoso grupo de amigos. ¿Qué te dijo tu madre cuando tuviste el aborto espontáneo?, le pregunté. Jenna sonrió con amargura. Nadie lo sabe. Tenía miedo de contarlo. No pude salvar a ese bebé, pero aún así quería salvar a Lucía y a Diego. No pude. Pero tú eras diferente. Eras familia. Mis padres estaban dispuestos a pagar un abogado si aceptabas llegar hasta el final. Era la primera vez en semanas que sentía que no estaba completamente sola. Mi abogado, el señor Herrera, era un hombre de unos 60 años, con canas y ojos penetrantes,
cuyo despacho estaba lleno de expedientes y olía a café fuerte. Me escuchó, me hizo preguntas detalladas y tomó notas, sobre todo de lo que habían averiguado el pediatra y los servicios sociales. Tu caso tiene dos caras, dijo sin rodeos. Tienes pruebas de que tu hermano descuidó al niño, pero él sigue siendo el padre legal, y fuiste tú quien lo cuidó durante 3 semanas sin avisar. Si sabe contar una historia, el tribunal podría creer que estás exagerando para apropiarte del hijo de otra persona. Pero los dejó atrás como si fueran basura, exclamé. Tú lo sabes. Yo lo sé. Pero los jueces solo saben lo que se les presenta. Prepárate. Se hará la víctima muy bien. Tu madre. Si se pone de su lado, las cosas se complicarán. Yorlingas de Fainalaga, Askeramalaga. Salí de su oficina con una gruesa pila de papeles, una lista de tareas pendientes y un nuevo temor. El temor no solo de perder a Lucía y Diego a manos del sistema, sino de perderlos a manos de la misma persona que los había abandonado. La primera audiencia tuvo lugar en una pequeña sala de audiencias con paredes de color amarillo pálido, techos altos y luces de neón frías. Me senté junto a mi abogado, con las palmas sudorosas y la mirada fija en la puerta por donde entraría mi hermano. Cuando apareció, casi no lo reconocí. Llevaba el pelo bien cortado, la camisa planchada, el chaleco oscuro y el rostro con un aire cansado pero fuerte. Sentada detrás de él estaba mi madre, con el abrigo impecable y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. La sensación de traición era tan abrumadora que me asfixiaba. Durante las semanas que pasé las noches en vela con los niños, mi madre no me visitó ni me llamó para preguntar por mí. Hoy se sentó junto a la niña que había abandonado a su nieto, en el asiento familiar frente a mí. El abogado del hermano comenzó su discurso como un artista bien ensayado. Su cliente era un padre soltero que atravesaba una grave crisis de salud mental, deprimido tras el abandono de la madre de sus hijos y con dificultades para trabajar y criarlos. En un momento de desesperación, le pidió a su hermana que tenía una mejor situación económica que lo cuidara temporalmente. Pero fue solo temporal, enfatizó el abogado. Sin embargo, ella aprovechó este momento de debilidad para inventar una historia de abandono, involucrando a servicios sociales e intentando obtener la custodia de los 2 niños. Cada palabra apropiado, aprovecharse, débil era como una pequeña puñalada. Luego le tocó el turno a mi madre de subir al estrado. Estaba temblando, pero aún así miró fijamente al juez. Elena siempre ha sido demasiado seria, demasiado rígida desde pequeña. No entiende a su hermano, no entiende lo que es la vida de un artista. Siempre ha querido que las cosas se hagan a su manera, y ahora cree que sabe criar a los hijos mejor que su padre. Ni una palabra sobre mi hermano dejando a su hijo sin contacto durante 3 semanas. Ni una palabra sobre las noches de hambre, los dientes podridos, las vacunas sin poner. Solo lágrimas por su pobre hijo. Cuando me tocó el turno, Herrera puso su mano sobre la mía bajo la mesa, como para tranquilizarme. Le conté sobre la tarde en que mi hermano dejó a los 2 niños en la puerta, las palabras «volveré cuando tenga 18», la erupción, los relatos fragmentados de Lucía sobre aquella noche, los amigos de su padre, la cerveza, el extraño olor a humo. Le mostré el parte médico, el informe de los servicios sociales. El abogado del otro lado sonrió levemente. Señoría, nadie niega que los niños estén en peligro, pero en 3 semanas puede pasar cualquier cosa en casa de la tía. Además, ella no tiene experiencia en la crianza de niños y puede exagerar problemas normales. Que los niños escondan galletas, que tengan miedo a la oscuridad, eso es algo que todos pueden ver. Quería gritar. Es normal tener desnutrición, falta de vacunas y caries tan dolorosas que no puedo dormir. Pero mi abogado me apretó la mano, indicándome que me calmara. Finalmente, la jueza, una mujer de pelo gris y ojos cansados pero penetrantes, dijo: «Tenemos 2 versiones opuestas y 2 niños de por medio. No puedo emitir un juicio precipitado basándome en la versión de ninguna de las partes». Contuve la respiración. Así pues, durante los próximos 60 días, los 2 niños serán acogidos temporalmente por una familia de acogida, bajo la supervisión de los servicios sociales. Tanto el padre como la tía serán evaluados psicológicamente, se comprobarán sus condiciones de vida y recibirán visitas supervisadas por trabajadores sociales. Transcurridos 60 días, haremos una revisión. Escuché que me zumbaban los oídos.
Disculpe, señora. Me levanté de un salto. ¿Quiere decir que se los van a llevar de mi casa ahora mismo? Esto no es un castigo para usted, sino una medida para proteger la neutralidad de los niños, dijo el juez con voz firme. Entiendo que los ha cuidado durante las últimas semanas, pero legalmente no es su tutor legal. El sistema está diseñado para proteger a los niños, no las emociones de los adultos. Cuando la empleada de servicios sociales se acercó a Lucía y Diego, la vi aferrarse a su silla, con los ojos llenos de pánico. «Tía, ¿vienes con nosotros?» «Temporalmente. No puedo ir contigo», dijo, y las palabras se le atascaron en la garganta. «¿A dónde nos llevan?» «Dijiste que podíamos quedarnos contigo. Lo prometiste». Intenté acercarme, pero la trabajadora social ya les había tomado las manos. Diego no lloró, solo me miró con ojos vacíos, los ojos vacíos de un niño acostumbrado a pasar de un adulto a otro. Lucía gritó: «Tía, no dejes que nos lleven. Dijiste que no nos ibas a abandonar». Toda la sala se giró para mirar, pero nadie podía hacer nada. Me quedé allí, paralizada, mientras los dos niños eran conducidos a través de las pesadas puertas de madera y desaparecían de mi vista. No recuerdo cómo salí del edificio. Solo recuerdo estar sentada en la acera, con la espalda contra la fría pared, las lágrimas cayendo pero sin fuerzas para sollozar. Los siguientes 60 días fueron una especie de infierno medido en horas de visitas supervisadas. 2 veces por semana iba a un centro de servicios sociales. Dejaban a Lucía y Diego al cuidado de una pareja de mediana edad, Tomás y Laura, la familia de acogida temporal. Eran amables, cariñosos, claramente buenas personas. Eso me dolía aún más porque no podía odiarlos y sentirme tranquila. La sala de visitas era una habitación cuadrada con paredes blancas, algunos juguetes de plástico viejos y una mesita. Una trabajadora social estaba sentada en un rincón, con una libreta en la mano, tomando notas de vez en cuando. La primera vez que nos vimos, Lucía corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que tuve que alzarla. Tía, en la casa nueva hay una cama aparte y juguetes, pero todavía quiero volver a tu casa. Trago saliva. Lo estoy intentando, lo prometo». «Nine». Diego se aferró a mi pierna, escondiendo su rostro en mi rodilla. No dijo nada, pero su manita temblaba. Las visitas posteriores no siempre fueron tan cálidas. En una ocasión, cuando el horario de visitas estaba a punto de finalizar, la trabajadora social dijo: «Tengo que volver con Tomás y Laura». Lucía se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido. «No queremos irnos. Queremos quedarnos contigo». «Ahora se le pide que regrese con ellos, hijo. Lo están cuidando muy bien», intervino la trabajadora social con voz suave pero firme. Lucía me miró, con los ojos llenos de ira y desesperación. «Dijiste que no dejarías que nadie nos llevara. Dijiste que éramos familia. Mentiste». La niña rompió a llorar, tiró el coche de juguete al suelo y dio una patada a la silla. Diego también empezó a llorar, y su llanto resonó con fuerza en la pequeña habitación. La trabajadora social tomaba notas, con una expresión a la vez comprensiva y profesional. Me sentí como si estuviera haciendo un examen de maternidad ante un juez invisible. Quería explicarle que yo no había elegido esto, que si tenía que cambiar mi carrera, mi dinero, el resto de mi vida por los 2 niños, lo haría. Pero a los ojos de Lucía, la única persona que importaba era: mamá se fue, papá se fue, la abuela se puso del lado de papá, y ahora me tocaba a mí dejar que se los llevaran justo delante de mis ojos. Esa noche, regresé al apartamento vacío y abrí la puerta del que sería el dormitorio. Las 2 camas seguían allí, las almohadas en su sitio, y la luz de noche, en forma de estrella, seguía brillando al encenderla. Solo faltaban los 2 niños. Me senté en la cama, abrazando la pequeña almohada que solía usar Lucía, y por primera vez me permití llorar hasta quedarme sin aliento. No solo porque los extrañaba, sino por una pregunta que me atormentaba. ¿Era posible que, al no haberlo denunciado en primer lugar, al creer que podía salvarlos yo sola, hubiera contribuido a empeorar las cosas? Además de las visitas, tuve que someterme a una evaluación psicológica. Una doctora, la doctora Martínez, me hizo decenas de preguntas sobre mi infancia, mi relación con mi madre, mi hermano, el hecho de que nunca me había casado, la verdadera razón por la que quería quedarme con Lucía y Diego. «¿Es posible?», preguntó, «que estés intentando llenar un vacío en tu vida con estos 2 niños?»
Esa pregunta dolió porque tocaba una parte de la verdad. Recordé las noches que comí sola, los mensajes de amigos que decían, estamos ocupados cuidando a los niños, los pensamientos sobre la habitación vacía. Sí, me sentía sola, admití. Pensé que tal vez tener hijos le daría menos sentido a mi vida. Pero si solo fuera eso, me habría rendido la primera semana. Me quedé porque se merecían a alguien que no los abandonara a medias. Quería ser esa persona, aunque me costara mi carrera, mi dinero, lo que fuera. El doctor Martínez me miró durante un largo rato y luego asintió. Entonces demuéstralo. No solo con palabras, con tu vida, con las decisiones que tomas. Commencé à cambiar. Solicité una reducción de mi jornada laboral, aceptando un salario menor a cambio de mayor flexibilidad. Me reuní con un asesor financiero y reevalué todos mis gastos para crear un plan a largo plazo para la crianza de mis 2 hijos. Trabajé con un abogado para reunir más pruebas sobre el trato que mi hermano les daba a mis hijos. Cada paso es como desprenderme de capas de mi piel segura, revelando una nueva versión de mí misma, más débil, pero también más real. Lo que yo no sabía era que, mientras yo intentaba mantenerme entera, en otro lugar, los padres de Jenna habían contratado a un investigador privado cuyos hallazgos sobre mi hermano, deudas, mentiras, explotación de su propia hija, cambiarían por completo el resultado del próximo juicio. Si se hubiera limitado a 60 días de visitas supervisadas, probablemente me habría rendido por agotamiento. Pero entonces, un día, el abogado Herrera me llamó. Su voz, por primera vez, sonaba un poco emocionada. Elena, los padres de Jenna hicieron algo muy inteligente. Contrataron a un investigador privado, y parece que, esta vez, la suerte estuvo de su lado. Fui a su oficina esa tarde. Junto a Herrera había un hombre de mediana edad, delgado, con ojos penetrantes como si estuviera acostumbrado a escudriñar la vida de los demás a través de una lente. «Señora Elena», extendió la mano. «Soy Ramírez, detective». Delante de él había un expediente grueso y bien recortado, que parecía estar esperando a ser abierto para revelar otra versión de mi hermano. La versión que intentó ocultar bajo su traje impecable y sus ojos llorosos en la sala del tribunal. Ramírez respiró hondo y abrió el archivo. Empecemos poco a poco. Pequeño. Tu hermano tiene cuentas en 3 casas de apuestas online diferentes, además de 2 casas de apuestas en Madrid. La deuda total, por lo que puedo deducir, ronda los 40.000 euros. Sentí que el corazón se me caía al suelo. 40.000. Mientras yo contaba las monedas para comprarle cereales a Lucía, él se gastaba el dinero en ganancias y pérdidas de reales, en partidas de póker que nunca daban suficiente. Ramírez me acercó unas láminas a color. Mi hermano estaba en un bar, riendo, con un boleto de apuestas en la mano, mientras se proyectaba un partido de fútbol en la pantalla detrás de él. La foto se tomó una semana después de que sufriera una crisis nerviosa, según declaró su abogado en el juicio. Fue entonces cuando le dijo al tribunal que estaba en casa de su amigo, tratándose la depresión y planeando recuperar a su hijo, dijo Ramírez. Cada foto era como una bofetada, no porque desconociera su irresponsabilidad, sino por la desfachatez con la que se atrevió a presentarse ante el juez y representar el papel de un padre desconsolado por el amor que siente por su hijo. Pero eso no es lo peor, continuó Ramírez, hojeando otro fajo de papeles. ¿Recibe usted algún tipo de ayuda estatal por los 2 niños? Negué con la cabeza. No, ni siquiera sé cuál es el proceso de solicitud. Tu hermano lo sabe, dijo el detective con sorna. Mientras Lucía y Diego estaban contigo, siguió recibiendo ayudas familiares a su nombre, basándose en la documentación que indicaba que los 2 niños aún vivían con él. Herrera, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño. ¿Eso significa que abandonó a los niños y los utilizó como fuente de ingresos? Exacto, asintió Ramírez. Imprimí el extracto de la cuenta, la asignación del día 5 de cada mes, y pocos días después la retiraban en las casas de apuestas o cajeros automáticos cercanos. Sostuve el extracto bancario, con los números bailando ante mis ojos. Probablemente era la primera vez en mi vida como contable que odiaba tanto ver números. ¿Y qué hay de la madre de los niños?, preguntó Herrera. Siempre me pareció que la historia de se fue y nunca regresó era demasiado simple. Ramírez suspiró. La encontré, en un centro de rehabilitación público, en las afueras de otra ciudad,
Me contó que había intentado volver a ver a su hijo, pero que cada vez que iba, su hermano la amenazaba. Si aparecía, la denunciaría por abandonar al niño, la llevaría a juicio, haría todo lo posible para que no volviera a verlo jamás. Estaba débil, tenía una adicción y miedo a ir a la cárcel, así que se alejó. Parte de su culpa fue haberse ido, pero su hermano se aprovechó de ese miedo y la apartó aún más, porque los padres solteros reciben más beneficios. Terminé la frase, sintiéndome mal por las palabras que había dicho. Convirtió a Lucía y Diego en pensionistas de 2 dígitos. Desaparecía cuando tenían hambre y aparecía cuando se necesitaba una firma para seguir retirando dinero. Herrera no dijo nada más durante un largo rato. Se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas. Elena, si estos documentos se sostienen en el tribunal, la historia será completamente diferente. Ya no es un padre en crisis. Es un hombre que usó a sus hijos por dinero, los abandonó para escapar de las deudas. Esto no es solo una historia familiar. Esto es un abuso del sistema. Esto es un fraude a la asistencia social. Volví a mirar las fotos, los papeles. Una parte de mí se sintió liberada. Por fin algo más fuerte que mis palabras. Pero la otra parte simplemente se sentía vacía. Este es mi hermano pequeño. El niño al que solía abrazar y con el que corría en el patio del colegio. Al que solía encubrir delante de mi madre. Ahora, lo único que tengo delante son pruebas, deudas, boletos de apuestas, declaraciones y reportes de investigación. Herrera colocó el archivo delante de mí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a llegar hasta el final? Porque una vez que estas cosas salgan a la luz en el tribunal, no habrá vuelta atrás para él. La hermandad se habrá acabado. Sonreí levemente. Dejó de ser el hermano mayor el día que dejó al niño en mi puerta. El resto es solo un trámite. La segunda sesión estaba más concurrida que la primera. También había representantes de los servicios sociales, informes psicológicos e informes de investigación. Me quedé sentado, viendo entrar de nuevo a mi hermano. Esta vez no solo estaba cansado, sino también demacrado. Tenía la mirada hundida y la camisa arrugada, como si no hubiera tenido tiempo de prepararse adecuadamente para su papel. Su abogado intentó repetir la misma historia. Había mejorado, estaba buscando trabajo, quería reconstruir la familia. Pero el ambiente en la sala cambió drásticamente cuando Herrera comenzó su presentación. Una a una, me mostraron las fotos. Mi hermano sonriendo radiante a la máquina tragaperras, el boleto de apuesta, la cerveza. Las fechas de las fotos coincidían con los días en que afirmaba estar en tratamiento por depresión y no salir de casa por la depresión. Se leía cada página del extracto, la asignación familiar en su cuenta, luego la serie de retiros en apuestas. Luego está el testimonio de Lucía y la madre biológica de Diego, recogido por Ramírez. Cuenta las veces que quiso regresar pero fue amenazada, de cómo él le dijo que se fuera para no perder su apoyo. Mientras Herrera hablaba, miré a mi hermano. Estaba rígido, pálido, con la mirada perdida. Ya no había lágrimas, ni imágenes de un padre herido. Solo un hombre pillado con las manos en la masa en medio del escenario cuando el telón improvisado se derrumbó. Su abogado intentó salvar el caso. Nuestro cliente cometió un error debido a la presión financiera y la falta de apoyo. Pero ama a su hijo. No podemos arrebatarle la oportunidad de ser padre por unas cuantas apuestas. Herrera respondió con voz fría y tranquila. Esto no son unas cuantas apuestas. Es un patrón. Usar a los niños para conseguir dinero. Usar el dinero para apostar. Usar las deudas para escapar. Usar la debilidad del adicto para alejarlo de la vida de los niños y luego usar la situación que uno mismo creó para hacerse la víctima en el tribunal. El aire de la habitación se volvió denso. Entonces sucedió lo inesperado. Herrera llamó a mi madre a declarar. Contuve la respiración. En el juicio anterior se había puesto del lado de mi hermano, diciendo cosas que me hicieron sentir como si fuera la única loca que veía la verdad. Señora, preguntó Herrera, ahora que ha visto estas pruebas, ¿sigue manteniendo su vieja versión? ¿Sigue creyendo que su hijo era simplemente un padre pobre e incomprendido? Mi madre miró cada foto, cada página. Bajó la cabeza tanto tiempo que el juez tuvo que recordárselo. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos, pero esta vez no miraban a mi hermano. No dijo con voz ronca. Yo me equivoqué. La sala del tribunal quedó en silencio.
Siempre lo he defendido. Desde pequeño siempre pensé que era más débil, que necesitaba más protección. Cada vez que hacía algo mal, culpaba a la situación, a alguien más. Nunca lo responsabilicé. Incluso cuando Elena me dijo que lo había dejado, le creí más a él que a mi hija, porque era más fácil que creer que mi hijo era mala persona. Se giró hacia mí, mirándome fijamente a los ojos por primera vez en meses. Elena cuidó de los niños cuando nadie más lo hacía. Hizo el trabajo que yo, como abuela, no hice. Me equivoqué. Si el tribunal me pregunta ahora, ¿quién debería cuidar de los niños? Diré, Elena. No supe cuándo empecé a llorar. Esas disculpas tardías no podían borrar los años de comparación, no podían borrar el primer juicio en el que se puso del lado de su hermano. Pero en ese momento, bajo las frías luces de neón, esas palabras fueron como un trozo de hielo derritiéndose silenciosamente en mi corazón. El juez pidió un receso de 15 minutos para revisar todo el documento. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Estaba sentado en la silla de madera, con las manos entrelazadas hasta que se me entumecieron, y el corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Cuando se dio la vuelta, la habitación pareció encogerse. Tras examinar las nuevas pruebas, dijo lentamente, el tribunal concluye que el padre ha abandonado y explotado a los niños para obtener beneficios económicos. Ha impedido que la madre biológica acceda a los niños para su propio beneficio y ha seguido recibiendo una pensión alimenticia ilegal sin cuidar directamente de ellos. Cada palabra marcaba una puerta que se cerró para siempre tras mi hermano. En el mejor interés de Lucía y Diego, el tribunal ha decidido extinguir la patria potestad, otorgar la custodia completa a Elena García, tía de los niños, con la condición de que continúe recibiendo terapia psicológica y coopere con los servicios sociales en evaluaciones periódicas. Escuché, pero mi cerebro no pudo procesarlo. Herrera se giró y me apretó la mano con fuerza. Has ganado, Elena. Mi hermano se levantó de un salto, tartamudeando. No, no puedes. Son mis hijos. Yo solo necesito más tiempo. Pero nadie escuchó. El abogado lo sentó. Mi madre ni siquiera lo miró. Un secretario judicial puso un bloc de notas frente a mí para que firmara. Con cada toque de la pluma sobre el papel, sentí como si estuviera reescribiendo los nombres de Lucía y Diego en un nuevo capítulo de sus vidas. Cuando salí del juzgado aquel día, el cielo de Madrid estaba sorprendentemente despejado. Ni lluvia, ni viento fuerte. Solo la luz del sol brillando sobre los fríos escalones de piedra donde me había sentado a llorar 60 días antes. Pero quedaba una última cosa: llevar a Lucía y a Diego a casa de verdad. Tomás y Laura los llevaron al centro de servicios sociales para la entrega oficial. Lucía corrió a abrazarme en cuanto me vio, pero no gritó, «Tía, ya llegué», como yo había imaginado. Simplemente preguntó, muy bajito, «Esta vez, ¿cuánto tiempo podemos quedarnos?». Esa pregunta me destrozó el corazón más que cualquier frase. Se acabó lo temporal. Me arrodillé y la tomé por los hombros. Firmé los papeles. Esta es nuestra casa, para siempre. Nadie puede venir a llevarnos, ni siquiera papá, ni siquiera el juzgado. Me miró. Luego miró el expediente que tenía en la mano y después a la trabajadora social. Patricia, que había sido la portadora de las malas noticias, asintió esta vez. Así es, Lucía. Esta es tu casa. Si alguien quiere cambiar eso, tendrá que convencer a mucha gente. Y la tía Elena estará allí para decir que no. Diego me tomó la mano y la apretó. Tía, tenemos que ir a algún otro sitio. De ahora en adelante, si vamos a algún sitio, vamos contigo. A la playa, al parque, al supermercado. No a casa de un desconocido. Solo cuando me oyó decir eso, se permitió sonreír. Una sonrisa pequeña y dubitativa, como si también temiera que, si reía demasiado fuerte, todo desaparecería. Esa noche, después de que ambos nos dormimos en la habitación futura que finalmente les pertenecía, recorrí el apartamento, cambié silenciosamente las cerraduras de las puertas, revisé la pequeña cámara que había instalado en la entrada y volví a mirar los documentos legales que estaban sobre la mesa. Si la historia terminara aquí, podría parecer un final de cuento de hadas. Los buenos ganan, los niños vuelven a casa, los malos quedan al descubierto. Pero la vida real no se decide con un veredicto judicial, porque después del veredicto, después de que todos se vayan a casa,
después de que se apaguen las luces de la sala del tribunal. Todavía quedan días muy largos por delante. Facturas que pagar, empleos que salvar, las pesadillas de Lucía, los ataques de pánico silenciosos de Diego y una mujer aprendiendo la maternidad desde cero. 2 años después, mirando hacia atrás, lo entiendo. Ganar la batalla legal nunca fue el final. Fue solo una pausa, que abrió otro capítulo, donde la victoria no consiste en dejar de tener dificultades, sino en despertar cada mañana y seguir eligiendo quedarme con esos 2 hijos, sin importar el precio. Y ese precio, lo que perdí, así como lo que recibí, es la siguiente parte de esta historia. Si alguien viera nuestra foto familiar actual, probablemente pensaría que es una historia preciosa. Una mujer y 2 niños sonríen radiantes en el Parque del Retiro, con globos en la mano y un helado en la boca. Nadie percibe las pequeñas grietas ocultas bajo la luz dorada del sol. Han pasado 2 años desde que saqué a Lucía y a Diego del Centro de Servicios Sociales, llevándolos de vuelta a mi pequeño apartamento como 2 vidas temblorosas. Lucía tiene 7 años ahora, Diego 5, ya no son los 2 fantasmas hambrientos y asustados que eran aquel primer día. Pero lo sucedido no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. El primer precio que pagué fue mi carrera profesional. Yo era una estrella en el departamento de contabilidad, siempre puntual, siempre dispuesta a trabajar horas extras, siempre presente en todos los proyectos importantes. El camino hacia un puesto directivo estaba prácticamente abierto. Entonces pedí reducir mi jornada laboral a 30 horas semanales. Abandoné todos los proyectos que requerían viajes. Rechacé todas las ofertas para probar nuevos roles. Cada vez que mi jefe mencionaba oportunidades de desarrollo, mi respuesta era la misma. Lo siento, tengo que llevar a mi hijo a terapia los martes y jueves por la tarde. No puedo quedarme hasta tarde. Poco a poco, dejaron de invitarme a reuniones importantes. Los correos electrónicos se hicieron menos frecuentes. Mi colega más cercana fue ascendida a un puesto que, hace 3 años, todos creían que sería mío. Miré el tablón de anuncios interno, vi su nombre en la sección de jefa de equipo, sonreí y la felicité. Luego fui al baño, a llorar a solas durante 5 minutos, me sequé las lágrimas y volví a mi escritorio como si nada hubiera pasado. No culpo a la empresa. Necesitan gente disponible. Ahora mismo, solo puedo cuidar a 2 niños. El segundo precio es el dinero. Salarios a la baja, gastos al alza, alquiler, electricidad, agua, internet. Comida para 3 personas. Los gastos de matrícula, material escolar y ropa escasean cada pocos meses. Y, sobre todo, el dinero para la psicoterapia, el dinero para los médicos, a veces para las medicinas, son las pequeñas cosas como tableros de emociones, juguetes terapéuticos, libros ilustrados sobre emociones que el doctor Martínez y el psicólogo infantil me sugirieron comprar. Sin el apoyo mensual de los padres de Jenna, lo que ellos llaman cariñosamente un poco de apoyo emocional para mi nieta, probablemente habría tenido que vender mi apartamento, mudarme más lejos del centro de la ciudad y luchar para pagar todas las facturas. Mi cuenta de ahorros estaba casi vacía. Ya no soñaba con vacaciones en Italia ni con largos viajes a la playa. Nuestras vacaciones ahora consistían en un día en el tren de cercanías hasta la playa más cercana, llevando bocadillos caseros y agua, viendo a 2 niños jugar en la arena, riendo hasta que se desvanecían todas las nociones de clase social o ascenso social. El tercer precio es otras relaciones. Volví a intentar tener citas. Abrí la aplicación. Hice match con un chico que trabaja en informática. Le gusta leer, adora a los perros y odia fumar. Nos vimos en un bar pequeño, con buenas tapas y música suave. Así que, ¿vives sola?, preguntó. Por ahora no sonreí. Estoy criando a 2 niños. Sus padres no están aquí. Tengo la custodia por orden judicial. Ah, qué interesante, dijo con una sonrisa irónica. ¿Cuántos años tiene tu sobrino? Tienen 7 y 5 años. Ambos están en terapia por un trauma. A menudo tengo que volver a casa temprano por la noche, y no es fácil dejarlos al cuidado de alguien, porque tienen miedo de los extraños. La cita terminó cordialmente. Él pagó, dijo. Un placer conocerte. Y desapareció de mis mensajes como si nunca hubiera existido. No lo culpo. Honestamente, si hace unos años hubiera conocido a un hombre que me dijera,
Estoy criando a 2 niños traumatizados. Mis ingresos han disminuido. No tengo tiempo libre. Y no estoy seguro de mi futuro financiero. Probablemente no habría tenido el valor de quedarme. Mis amigos fueron cambiando de aires poco a poco. Me invitaban a cenar a las 9, al cine a las 10:30, a un fin de semana largo en Valencia. La primera vez les dije: lo siento, todavía le da miedo dormir fuera de casa, mejor lo dejamos para otro día. La segunda y la tercera vez volvieron a invitar. Después de decir que no por quinta vez, mi nombre empezó a aparecer cada vez menos en el chat. No son malas personas, simplemente viven vidas diferentes. A veces, al mirar el teléfono silencioso sobre la mesa, también me entristezco. Pero entonces una llamada: tía, terminé de dibujar, por favor, mira, me devuelve a la realidad. Un dibujo colorido, distorsionado pero hermoso a su manera, hecho por un niño tan silencioso que la gente pensaba que no podía hablar. Y luego, al otro lado del precio, están cosas que nunca pensé que tendría. Los viernes por la noche tenemos un nuevo ritual: la noche de cine. Cubrimos el sofá con las mantas, apagamos todas las luces excepto la luz de noche en forma de estrella, elegimos una película de dibujos animados y ponemos un plato de palomitas en el centro. Lucía siempre quiere la de animales, seré veterinaria, ¿recuerdas? Y Diego solo quiere que sea colorida. En medio de una escena, Lucía se volvió hacia mí y dijo como si fuera obvio: me gusta más nuestra casa que la anterior. Aquí, cuando tengo miedo, enciendes la luz en vez de apagarla. Una afirmación sencilla, pero que resume a la perfección la diferencia entre hogar y morada en su vida. Otra noche, llovía torrencialmente y los truenos retumbaban. Diego le tenía miedo a los ruidos fuertes. Salió de la cama a gatas, corrió a mi habitación, se metió bajo las sábanas y se aferró a mi camisón. Estaba medio despierto y medio dormido cuando lo oí murmurar con voz soñadora: mamá, no me dejes. Mamá. Me quedé inmóvil, con lágrimas que me recorrían el rostro hasta caer en la almohada. A la mañana siguiente, me llamó tía, como siempre, como si la palabra jamás hubiera salido de sus labios. No la corregí, no se lo recordé. Simplemente supe, en ese instante entre dormida y despierta, que su subconsciente me había elegido a mí para llamarla, y no a nadie más. Y eso fue a la vez hermoso y doloroso. Lucía todavía tiene días de pánico. Un día me quedé atascada en el tráfico y llegué 10 minutos tarde a recogerla del colegio. Cuando llegué, la encontré sentada en un rincón del patio, respirando con dificultad, agarrando la correa de su mochila. Su profesora estaba sentada a su lado, intentando calmarla. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí, casi gritando: pensé que te habías ido. Lo sujeté con fuerza, ignorando las miradas de los demás padres. Te lo dije. Puede que llegue tarde, pero nunca faltaré. Luego pasamos la tarde dibujando un mapa de la ruta que mi tía seguía del trabajo a la escuela, para que tuviera una idea más concreta y menos vaga de la distancia. Para quienes no la conocían, estas cosas podrían parecer triviales. Para nosotros, era una estrategia de supervivencia. Mi familia es ahora una extraña colección. Aquí estoy yo, una mujer soltera, sin hijos, pero madre legal de 2 niños, a quienes la ley llama nietos. Ahí está Lucía, la niña de 7 años que prefiere National Geographic a Disney y que puede pasarse horas explicándome la diferencia entre una ballena azul y un delfín. Está Diego, un niño de 5 años que habla poco pero dibuja mucho, y que cuelga cuadros abstractos en su habitación como si fuera una mini galería. Ahí está Jenna, la tía Jenna, que tuvo que irse para salvarse. Ahora viene todos los meses a jugar, a hacer slime, dibujar con los niños. Luego se va a casa sola, pero ya no se siente tan culpable como antes. Estaban los padres de Jenna, 2 españoles con un corazón tan grande que consideraban a 2 niños sin parentesco como propios, quienes enviaban dinero cada mes sin mencionar jamás la palabra caridad. Decían: simplemente seguimos queriendo a los niños que ya queríamos. Estaba mi madre, la abuela, que venía una vez al mes, trayendo flan casero, libros de cuentos en español y un pequeño pero persistente esfuerzo por ser la abuela que siempre debió haber sido. No es una familia perfecta, es más bien un rompecabezas imperfecto, donde cada persona tiene sus propios defectos y trata de hacer lo mejor posible por los 2 niños del medio, pero por eso es real. Y lo más importante,
Es la familia que yo y los niños elegimos, no una impuesta por la sangre,